siguiente programa es responsabilidad expresa de sus realizadores o autores. Ministerio Sarmiento Arboleda. Ministerio de Enseñanza e Instrucción Bíblica presenta Sin levadura en la doctrina. Hoy quiero tocar un tema importantísimo para la iglesia cristiana en los tiempos de hoy, en razón del aumento de las separaciones y los divorcios en el pueblo de Dios. Es necesario de alguna manera tocar los temas que tratan de este asunto bíblicamente. Hay una canción que se llama Las Bodas, de Arturo Giraldo Jr. Es una canción que hoy voy a utilizar de fondo, en razón de que yo quiero que el oyente esté apercibido de lo siguiente: el matrimonio para Dios es importante, es más, Dios es el autor del matrimonio. Gloria a Dios, este fondo nos va a servir para presentar este tema. Yo quiero decirle, toda la historia de la Escritura habla de dos matrimonios, sí, así como usted lo oye. El Antiguo Testamento habla del Padre Celestial, llamado Jehová por algunos, llamado Yahweh por otros. Sencillamente nosotros le llamamos el Padre Celestial, que esa es la forma en que Jesús dijo que le llamáramos. Él se desposó con un pueblo llamado Israel, y en algunos pasajes de los profetas, se puede leerlos en Isaías, Oseas es un pasaje muy claro al respecto. El Ser Supremo llama a este pueblo su esposa. Ahora, hay una situación difícil en razón de que este pueblo, Israel, fue infiel, y de alguna manera hay una especie de repudio, de darle la espalda por un tiempo. Pero entra el Nuevo Testamento, el mismo Jesús narra una parábola donde habla de un padre que le prepara bodas a su hijo. En Mateo capítulo 22, la parábola de la fiesta de las bodas, y dice la Escritura que este padre que preparó una fiesta de bodas para su hijo, hoy en el Nuevo Testamento está llamando a los convidados a las bodas. Esa parábola habla ya ahora de otra boda, la segunda boda, y la segunda boda ya no es del padre, es la del hijo, como dice el versículo 9, Mateo 22, lo leo: id pues a las aldeas y a los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Lo que llamamos las bodas del Cordero, la que está sonando en el fondo, la que todavía no se ha consumado, es una boda donde en estos momentos la iglesia de Cristo se llama la novia y está esperando al novio. Aquí sucede el contrario de como se hace en la costumbre occidental, que el novio espera a la novia. No, aquí está como se hacía en la costumbre de Israel, el que se esperaba era el novio era el que llegaba. Entonces estamos esperando al novio. Entonces, en razón de esos dos argumentos que le planteo, porque Israel va a ser restaurado como el pueblo especial del Padre Celestial, el Israel físico, después de que haya las bodas del Cordero, y cuando Cristo venga y tome posesión del reino de su Padre, se siente en su trono, que haya un rey sobre Israel. La Escritura dice que todo Israel volverá al Padre Celestial, y ahí usted está viendo la importancia de estos dos matrimonios. Si hay importancia sobre esos dos matrimonios, ¿cuánto más habrá interés en el Padre Celestial por hablar sobre el asunto del matrimonio entre sus hijos? Entonces, acompáñenme por favor a Mateo capítulo 19, y este va a ser el pasaje base, porque de aquí vamos a hablar hoy. Hoy tocaremos el tema del matrimonio, la separación, porque la Biblia también habla de separación, y pues el asunto del divorcio. En razón de eso, pues, si hay un proceso legal delante del Señor, hay una oportunidad para volverse a casar, y eso que es lo que le llaman el recasamiento. Pero eso tiene que ser dirigido por Dios. Eso es lo que tenemos que aclarar. La Escritura le permite al ministro aconsejar, orientar y darle a las personas lo que la Escritura plantea. Pero en ninguna manera, podríamos decirlo así, el ministro es el que determina si la persona puede o no puede. Eso se le debe dejar a Dios, para no meternos en camisas de 11 varas. Ese es un consejo para el ministro. Es meterse en los terrenos de Dios. Dios es el que debe determinar a las personas si le da una segunda oportunidad o no. Entonces vamos a Mateo capítulo 19 y viene el versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole, o sea, ellos sabían que este tema era espinoso, y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Entonces paro allí. Escuchen, hoy se está repitiendo la misma historia. El pueblo de Israel en ese tiempo habían dos escuelas, dos corrientes de pensamiento, dos interpretaciones, pues llamémoslo así. Y la una interpretación era la dada por un maestro llamado Hillel, y este maestro decía que era posible que se separaran por cualquier motivo, por cualquier causa. Esta mujer no sabe cocinar, esta mujer no sabe planchar, las razones que usted quiera argumentar, y por cualquier motivo. Mire la pregunta de los fariseos: ¿es lícito al hombre, o sea, es legal para el hombre que repudie a su mujer por cualquier causa? Entonces esta línea de pensamiento era los seguidores de Hillel, y la otra postura era que no era así por así, sino que tenía que ser una razón de peso y fuerte, y esto eran los de un maestro llamado Shammai. Entonces estaban esas dos líneas de pensamiento.
hoy estamos en el mismo proceso, hoy hemos vuelto al mismo asunto y lastimosamente hoy compete a muchos ministros en permitir la separación por cualquier causa y no ir a la Escritura, no plantear lo que la Escritura establece. Por eso es necesario especificar o darle a las personas la doctrina sobre el matrimonio como debe ser, con todo su peso, porque el matrimonio es algo estricto, eso hay que decirlo de antemano, es algo supremamente estricto, es algo que no es fácil de llevar, es algo que debe ser muy cuidadoso y que tiene una gran responsabilidad, hay que dejar eso en claro. Entonces Jesús comienza a contestar. Recuerde que Jesús vino a poner orden al desorden, tenga en mente eso, ¿listo? Porque el pueblo, viendo estas dos concesiones, algunos fariseos decían, claro, no, por cualquier causa me separo. Entonces ya habían comenzado a despachar mujeres, listo, ya conocía a esta, no sabe cocinar, hasta luego, tenga su carta, váyase, como hoy, se han casado, el quinto matrimonio de fulano de tal, y así por decirlo. Entonces Cristo vino a poner orden al desorden, y aprovechando estos hombres, dicen que tentándole antes le dieron fue la oportunidad para él dar su veredicto, y dice la Escritura así, versículo 4, Jesús respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Es decir, el Señor volvió al plan original, hizo uno con una, a cada uno le compete una nomás, y dijo, versículo 5, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Estas palabras Jesús se las atribuyó a Dios, pero las palabras realmente fueron dadas por Adán. Sin embargo, quiero que usted entienda eso, Adán era la autoridad en ese tiempo, y Dios respalda las autoridades, o sea que esa declaración de Adán cuando le presentaron a Eva, el Señor lo atribuyó como un decreto divino, para hablar de que en el matrimonio ya no son dos, pasan a ser uno solo, y lo confirma el versículo 6, así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ellos replicaron, ellos no quedaron contentos con que Él les volviera a recordar cuál era el plan original de Dios, la voluntad perfecta, llamémosla así. Entonces ellos replicaron y el versículo 7 dice, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio? Aquí aparece la palabra divorcio, en otros aparece el líbelo de repudio, como sea, pero estamos hablando de una separación. Dar carta de divorcio y repudiarla, ¿por qué entonces permitió Moisés dar eso? Y Jesús contesta, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así, o sea que ahí estamos viendo de que de alguna manera se permitió eso, mas no era la voluntad de Dios perfecta, llamémosle ahí la voluntad permisiva. Entonces, la voluntad perfecta de Dios era que el hombre permaneciera con su señora, si es legalmente su señora, hasta el fin, hasta la muerte. Pero como habían unos que tenían una dureza de corazón impresionante, entonces a Moisés, que era el legislador en ese tiempo, se le permitió ordenar a cada uno que tuviera una situación, como dice, una causa seria, no por cualquier causa, darle a una mujer la carta de divorcio para que ella pudiera separarse de esta persona, divorciarse de esta persona y volverse a casar, en razón de que la mujer en ese tiempo no se sostenía ella misma, económicamente hablando. Si esta mujer no podía volverse a casar, pues entonces era destinada a irse a la indigencia y a la pobreza, porque nadie podía sostenerla, nadie podía hacerse cargo de ella para mantenerla. Y el versículo 9, ahora ya entra un orden, porque recuerde que el que está hablando es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y la Escritura plantea que Él es el Señor de la iglesia. Entonces aquí ya esta declaración compete a la iglesia, y comienza a ser de interés para nosotros. Queda atrás el asunto de Israel, que nos sirve como espejo, como dice 1 Corintios capítulo 10, que las cosas fueron escritas para ejemplo a nosotros, para no cometer los mismos errores. Entonces aquí viene la declaración de Jesús para la iglesia, versículo 9, y yo os digo, el Señor de la iglesia, que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra persona, adultera, y el que se casa con la repudiada también adultera. La declaración y el decreto de Jesús, ¿cuál es? Que no se puede repudiar a una mujer por cualquier causa, sino por causa de fornicación, y que quien no cumpla esta causa de separación y de divorcio y de nuevo casamiento, entonces hace que la persona que fue repudiada pues esté en una condición casada todavía, y que si llega a casarse con otra persona pues está cometiendo adulterio, y la persona que la despachó, que la repudió o que le dio carta de divorcio, si llega a volver a contraer un nuevo matrimonio, ese matrimonio es ilegal y estaría en adulterio. Esto también está en Mateo capítulo 5, ya él les había dado un adelanto, Mateo 5:31, también fue dicho en los antiguos, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio, citando lo de la Escritura del permiso de Moisés para hacer esto, en razón de que esta gente era muy machista, y sobre esa base Dios, preservando a la mujer, estableció ese permiso de darle carta de divorcio. Pero yo
No, vuelve a repetir Jesús, les digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. O sea que otro pasaje que reafirma que el decreto está dado. Sencillamente solo hay un causal válido ante Dios para poder tener un nuevo comienzo y tener una nueva oportunidad. ¿Y cuál es? Salvo por causa de fornicación, como dice Mateo 19:9, o a no ser por causa de fornicación, como dice el Mateo capítulo 5:31. Entonces vamos a entender a qué se refería el Señor Jesús con ese causal. Ahí es donde muchos han errado. Hay libros sobre esto. Jay Adams tiene un libro. La intención de Jay Adams, yo le entiendo su posición. Y de otro varón que llama Murray. Porque es que la verdad es que esto se ha incrementado en el pueblo de Dios. Siglos antes esto no se veía, pero hoy es tan real. Así como está afectando en el mundo, también a los cristianos ha llegado este mal. Y es que prometen una cosa años atrás y luego años adelante están olvidándose de su juramento ante unas autoridades, porque ante las autoridades también se hace un juramento. Y también se olvidan de su juramento si lo hicieron ante un altar, delante de una autoridad religiosa. Llámese como se llame, eso es matrimonio. La autoridad civil, la autoridad religiosa, cualquiera tiene el mismo peso delante de Dios, es un matrimonio. Se ofició una ceremonia y se hizo un compromiso y un juramento, y años después quieren romper ese juramento por cualquier causa. Entonces tenemos que entender el causal para que ante los ojos de Dios hoy sea válido tener una segunda oportunidad. Ese tema hay que manejarlo muy bien. Y como le comentaba, estos dos personajes yo le entiendo su posición. Pero ¿qué sucede? Sucede que ellos argumentan e hilan una cantidad de ideas, pero basados en pasajes que no le dan explicación a por qué Jesús utilizó fornicación y no adulterio. Usted se ha puesto a pensar. La Nueva Versión Internacional traduce este pasaje así: excepto en caso de infidelidad conyugal. Y otros dicen, salvo por causa de pecado sexual. Entonces ese pecado sexual y esa infidelidad conyugal da a entender, como dicen las reglas de allá afuera, las leyes que rigen a los hombres, que no todas están en concordancia con la Escritura, porque hasta allá quieren implementar el matrimonio entre homosexuales. Si esta situación la llegan a hacer las autoridades del mundo, la palabra de Dios no tiene por qué sujetarse a ella. Al contrario, ellos están desviados de la palabra. Ahí la autoridad está mal, y la máxima autoridad es la palabra. Nosotros nos sujetamos a la palabra de Dios, que es la que tiene la última palabra. Valga la redundancia, es la máxima autoridad, y en este caso estamos tratando con gente cristiana. Si alguien se acerca no conocedor de la palabra y nos invita a que le hablemos de esto, tenemos que decirle cuánto es la responsabilidad de un matrimonio. Afuera dicen que yo puedo separarme si hay un caso de infidelidad, que el caso de infidelidad es causal para yo separarme y volverme a casar. La Nueva Versión Internacional dice que salvo en caso de infidelidad conyugal, o sea que estaría en consonancia con eso. Pero yo le pregunto a usted, ¿infidelidad conyugal qué es? Cónyuge es esposo, o sea que ahí no está hablando de fornicación, sino de adulterio. Y hay que aclararle eso: fornicación es el pecado cometido en personas solteras, y adulterio es el pecado, es el mismo pecado, pero cometido por personas con un compromiso matrimonial, ya sea él o ella. Eso es adulterio. El término griego los diferencia muy bien. A fornicación le llaman porneia y a adulterio le llaman moisatai o moseia, pero de porneia viene la palabra pornografía y todo eso, porno. Eso es fornicación, y es, vuelvo y repito, el pecado cometido por gente sin casarse. Y el mismo pecado cometido pero por gente casada se llama adulterio, del término griego moisatai. De ahí viene moza, ya conseguiste moza, de ahí viene esa palabra. Entonces yo quiero recordar cuál fue el término que Jesús usó: adulterio, fornicación. Recordémoslo bien, Mateo 19:9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, no usó adulterio. Señor, estás como equivocado. Era excepto en caso de adulterio, porque son personas casadas. No, Jesús dijo por causa de fornicación. Y en Mateo 5:31 también lo repite: a no ser por causa de fornicación. Entonces, ¿a qué se refiere? Jay Adams y Murray, ellos hacen toda una conjetura en el Antiguo Testamento, comienzan a hilar esto y a hilar aquello, y no le dan en el blanco, sabiendo que la misma Escritura habla a qué se refería Jesús. Solo hay un libro de los que yo he visto que tocan estos temas que sí le dan el blanco, y es el libro de Oscar Gerardo Mina, un apóstol de aquí de Cali, que en ese momento está en Miami. Ese siervo sí le dio en el blanco.
tampoco. Eso está en en Deuteronomio capítulo 22, a lo que Jesús se quería referir. Jesús no se puso ahí con conjetura, a utilizar simbolismo raro. Recuerde, ellos conocían la ley de Moisés y se acercaron a preguntarle. Así que era necesario que nos vayamos a la ley de Moisés y busquemos a qué caso de fornicación se refería Jesús. Y está en Deuteronomio capítulo 22, versículo 13 en adelante. Dice así: cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella, y refiere a haber tenido intimidad con ella, le aborreciere, versículo 14, y le atribuyere faltas que den que hablar, y dijere: a esta mujer tomé, y me llegué a ella, tuve intimidad con ella, y no la hallé virgen. Versículo 15, entonces el padre de la joven, es decir, el suegro de este hombre, y su madre, la suegra también, tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad, las autoridades en ese lugar, en la puerta, y dirá el padre de la joven a los ancianos: yo di mi hija a este hombre por mujer, y él la aborrece, y he aquí él le atribuye faltas que han de que hablar, diciendo: no he hallado virgen a tu hija, pero mirad, ved aquí las señales de la virginidad de mi hija, y extenderán las vestiduras delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán. Ahí sucedió que lo que él acusó a esa mujer era falso, la mujer sí era virgen. ¿Cómo comprobaban que era virgen? Les recuerdo cómo se daban las bodas en el pueblo de Israel. El que aportaba el lugar, el lecho nupcial donde el hombre se iba a llegar a su mujer, a conocerla íntimamente, era el padre de familia, y era en la casa del padre. El novio es que el que llegaba, la mujer lo esperaba ya en la cama, ya lista pues para tener intimidad, y las sábanas pues estaban en la casa del padre. O sea que si él atribuye que esta mujer no era virgen, significa que no sangró al momento de él penetrarla. Al no sangrar, dedujo, esta mujer ya había tenido intimidad con otro hombre. Entonces al otro día esta persona tenía que ir y decir: no, esta mujer no es virgen. Pues resulta que si no es virgen, ellos entraban al lecho ya en el día y veían que tenía manchada la sábana. Uy, está acusando a nuestra hija de fornicación, fue que no le fue bien en la intimidad y ahora quiere, como en ese tiempo eran muy cubiertas, ojo, no era como hoy que la mujer muestra todo, no deja nada para la sorpresa. Él pensó que tenía de pronto bonitas piernas y resulta que no tenía bonitas piernas la niña, haciendo una conjetura, o de quién sabe qué otra cosa. Entonces no le gustó la persona, pero entonces en vez de decir: no me gustó esta mujer y ya no quiero que sea mi esposa, se puso a inventar que ella no era virgen, y resulta que las sábanas son las testigas de que eso era mentira. Entonces, como resultó ser mentira, el versículo 18 dice: entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos sus días. O sea que su intento de separarse le fue re mal, perdió plata y además de eso le tocó que recibirla y nunca más podrá separarse de ella. Pero dice la escritura que qué tal que el caso sea cierto, qué tal que el caso sea que la mujer sí había cometido errores y se había quedado callada. Dice el versículo 20: mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá por cuanto hizo vileza en Israel. Escuche lo que dice aquí: fornicando en casa de su padre, y así quitarás el mal de en medio de ti. Fornicando, este era el caso de fornicación del que hablaba Jesús. Es más, el asunto de María y José también habla de eso. María le cuenta: estoy en embarazo, pero yo no te he tocado. Mateo capítulo 1. Quiso dejarla secretamente. ¿Por qué? Porque para que si llegaran a decir: uy, no vayan a matar a María, mejor yo me pierdo, y dirán: no, la embarazó y se pisó. Porque él pensó que no era verdad lo que María le estaba diciendo, pero luego que el ángel se le apareció, le dijo: no temas recibir a María, porque lo que es engendrado en ella el Espíritu Santo es. Ahí hubo un caso donde comprueba esta cuestión cultural, pero eso era para allá, para el pueblo de Israel. ¿Cómo aplicar eso para los tiempos gentiles, para nosotros? Y ahí es donde comenzamos a tener sabiduría para afrontar este tema. Nosotros tenemos que darle a las personas la doctrina como debe ser. No podemos coger los casos y acomodarlos a la Biblia, porque cuando usted comienza a involucrarse con los casos que vienen, pues uno de alguna manera puede hasta entablar cariño con una situación, uno quisiera tomar esa causa para uno. No, primero usted, y estoy hablando para las personas que tocan este tema y que sirven de consejero, usted
presénteles primero la escritura, lo que la palabra de Dios dice, el asunto bien tremendo y estricto y lo responsable que es el matrimonio y lo santo que es delante de Dios. Hebreos 13:4 dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, y a los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. O sea que eso es un asunto serio. Le acabo de hablar de que hay dos bodas grandes en la escritura, la del Padre con Israel, que está en un tiempo, llamémoslo así, de separación, pero Israel volverá a ser definitivamente de él. Por eso el argumento del divorcio en Malaquías dice que aborrece el divorcio, porque ese divorcio para nunca más volver a esa mujer no es bíblico. Dios volverá otra vez a levantar a Israel como la esposa del Padre Celestial, y la novia del Cordero es la prometida para el Hijo. Dos grandes matrimonios. Así que el matrimonio es un asunto importante en la escritura. De eso hablaba Pablo cuando él decía, yo os quisiera evitar congojas, porque él dice, para servirle a Dios estar soltero está bien, pero la escritura dice que él lo dijo como concesión, como algo que se le permite hablar a una persona que tiene autoridad, pero él sabe que el propósito y la voluntad perfecta de Dios era que no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, pero él dice que a los que tienen don de continencia para servicio a Dios, entonces quédese solo, porque servir a Dios solo es mejor, está sin obligaciones y puede servir a Dios de una manera más libre. Pero este no es el caso de muchas personas. El caso de muchas personas es que no tienen don de continencia, y la fornicación precisamente es eso, que no se aguantan ver a una persona y caen en fornicación en vez de esperar, me caso. Y se le dice siempre a la jovencita, el hombre que quiera algo contigo, niña, el hombre que quiera algo contigo, jovencita, el hombre que quiera algo de verdad serio contigo, doncella, no se desesperará y te esperará hasta el día en que, después de haber dado el sí ante una ley física de los hombres, ante un notario, después de eso dice, mi amor, yo te llevo al altar ante una autoridad espiritual, un pastor, llámese como sea, y no te voy a tocar hasta que hayamos hecho un juramento de amarte para siempre. Ese hombre sí busca algo en serio contigo. Esa es una de las mejores señales que tú puedes colocarle a Dios delante. El hombre que de verdad quiere algo conmigo no va a sobrepasarse conmigo antes de, sino que va a esperar el juramento ante una autoridad en matrimonio santo, y luego sí, yo permitiré que ese hombre haga algo conmigo, o me tocará, o llegaré a intimidad con él. De resto no, mujer, de resto te endulzan el oído, no aguantas, no resistes la tentación, y caes en fornicación, y ahí entra la fornicación, que es un espíritu del que Dios nos quiere libertar. Es un espíritu inmundo y la escritura dice que el que fornica contra su propio cuerpo peca, y la escritura dice que es un pecado de muerte. Así que, teniendo en claro que ese era el caso de fornicación del que hablaba Jesús, ¿cómo lo aplicaríamos hoy en día? Más en esta sociedad para el que no tiene importancia lo de la virginidad. Entonces hay que sacar a la luz ciertas cosas. ¿Cuáles son? Primero, que aquí había una intención de engaño por parte de la joven. Esa intención de engaño Dios la conoce. Dios conoce en el nuevo pacto y en las personas que están hoy en día cobijadas bajo ese nuevo pacto cuántas cosas se hicieron mal. Hay gente que puede salirle a Dios con el asunto, pero es que la escritura dice que lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Entonces el hombre se quiere separar después diciendo, Señor, ahora que soy cristiano me doy cuenta que tú no fuiste el que me juntó con esa mujer. ¿Cómo así? Si usted no conoció el matrimonio porque llegó a Cristo. El matrimonio es algo ya tocado antes en la sociedad. Es una de las instituciones que todavía se mantiene de respeto ante Dios, porque el matrimonio lo instituyó Dios. Entonces, no, a mí no me juntó Dios. Amigo, Dios se allana a su libre albedrío. Usted escogió a una mujer. Dios, conociendo el futuro y sabía cómo iban a ser las situaciones, le colocó consejo en sus padres, en sus cercanos, en sus amigos, y comenzaron a decirle, ¿qué vas a hacer, fulano? ¿Cómo te vas a casar? No, yo me voy a casar, yo amo a esa mujer, yo la quiero hasta la muerte con ella, sí. No, yo ya decidí, yo ya hablé con ella, no, ella es una buena joven, y le dicen, ahora usted no hizo caso a ningún consejo, se casó, y luego está llevando las consecuencias de una decisión suya. Dios se allanó a esa decisión porque Él prefería verlo casado que usted en fornicación. Eso sí, una vez se lo digo. Ahora quiere librar su responsabilidad diciendo que no era la voluntad de Dios porque usted no era cristiano. No, es que los matrimonios no son válidos porque somos cristianos o no somos cristianos. Al contrario, al ser cristiano, la validez del matrimonio toma más peso todavía. Ya ahora entendemos que nos están viendo desde el cielo, porque antes pensábamos que nadie nos miraba. Ahora ya sabemos que hasta ángeles nos están observando. Y si somos infieles a nuestras señoras por allá afuera, mirando lo que no debemos mirar, Dios conoce y eso nos los va a llamar. Jesús lo comentó, mas yo digo que cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella. Ahí estás adulterando. No le has puesto un dedo encima a la persona que estás mirando, pero espiritualmente estás cometiendo error. Ya ahí estás abriendo una puerta al pecado, que hay que cerrarla rápidamente. Así que lo mejor que se puede hacer es plantear la doctrina como debe ser. Es
fuerte, sí es pesada. Los mismos discípulos ahí en Mateo capítulo 19 lo dijeron: Señor, si esa es la condición con el hombre respecto a la mujer, no conviene casarse. Y yo diría, bueno, si Jesús en ese momento hubiera dicho, uy, se me fue la mano, él hubiera dicho, no, tranquilo, no se preocupen, no. Versículo 11, entonces Jesús dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. O sea que, en otras palabras, lo que él les dijo, así está. ¿Qué debe hacer un ser humano que está en una situación difícil? Y ahora le hablo a usted, amigo, a usted, amiga, que está en una situación y dice, uy, Dios mío, está encrucijada, y entonces, mire, Dios puede darle a usted una segunda oportunidad. Por eso dice la Escritura, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Pero Dios puede hacer una nueva oportunidad, pero es Él el que tiene que hacerlo. Nosotros manejamos la palabra de Dios, pero es la palabra de Él. Nosotros le presentamos al pueblo de Dios el consejo que Dios quiere dar. Yo le voy a contar un caso que me tocó ministrar, y es un caso muy serio, y es que Dios conoce qué puede invalidar un matrimonio. Dios conoce lo que está oculto. Dios conoce si de verdad su matrimonio es legal. Si la situación fuera de que no importa, así como están tergiversando 1 Corintios capítulo 7, donde dice que el que llegó, que se quede como está. Y si llegó con la mujer que no era de él, eso contradice San Juan capítulo 4, cuando Jesús le dijo a la samaritana, llama a tu marido. Ella le pidió el agua de vida, y Jesús le dijo, llama a tu marido, vamos a poner en orden tu casa. Y él ya le dijo, Señor, no tengo marido. Y le dijo, muy bien has dicho, esto has dicho con verdad, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. O sea que ahí había un desorden en esa mujer. Si no fuera para Dios importante que ella organizara su vida y que había un pasado de error, pues le hubiera dicho, listo mujer, hagamos una cosa, con el que estás ahora, con ese te voy a probar la situación, y ahora en adelante no más, este quinto es el último y no más. Lo dijo, el que ahora tienes no es tu marido. Así que mucha gente pudo haberse convertido y haber llegado al Señor con una persona que no es su esposa, no era su esposa original. Hay historias que se saben. Y 1 Corintios capítulo 7 lo están utilizando para hablar de los divorcios. Y yo quiero decirle algo, la solución para bajar los divorcios no es que regulemos los divorcios. La palabra divorcio aparece en la Escritura, pero hagámoslo como lo plantea 1 Corintios capítulo 7, que dice que si alguien se quiere separar, entonces quédese sin casar. Así dice. O sea que ahí esa persona entiende de que se separó para que ella pueda ser movida en algún momento a perdonar. Y ahí está la clave. Somos cristianos y entonces ¿por qué si hay una ofensa no perdonamos? En estos días a un siervo bien reciente le preguntan por la televisión en vivo, pastor, hay una pareja que está ministrando donde nosotros estamos, el pastor y la pastora, pero resulta que ella ya no quiere estar en los caminos del Señor, ella ya no quiere orar, ella ya no quiere servir. ¿Qué hace ese pastor? Y el varón le dijo muy tajantemente, no, pues que se separe de ella y que se case con una sierva de Dios que sí quiera servirle a Dios. ¿Cómo así? ¿No se prometió ante el altar que si ella cae tú le levantas? ¿No es lo que dice Eclesiastés? Que mejor son 2 que 1, que si uno cae el otro le levanta, que si el otro claudica el otro le sostiene la mano. Entonces, ¿cómo así que en un momento de enfriamiento espiritual de esta mujer, entonces eso da causal para que él se separe de ella? No, ella ya no quiere ser cristiana, entonces yo me separo de ella y ya consigo una cristiana verdadera. ¿No será mejor que él en una condescendencia con ella le dijera, bueno amor, voy a orar por ti? Esa es la situación a la que tenemos que hacer. 1 Corintios habla de eso. Si el hombre y la mujer se quiere separar del inconverso que acepta vivir con él a pesar de que no están en la misma fe, dice la Escritura, sepárese pero quédese sin casar. Y si no es capaz de estar solo, entonces reconcíliese con su marido o reconcíliese con su mujer. Eso está claro. Pero no, la gente quiere, una nueva oportunidad. Yo no quiero saber nada de este hombre, yo no quiero saber nada de esta mujer. No perdonan sabiendo que a Dios lo han ofendido peor y Dios les pudo perdonar. No quieren perdonar, no están haciendo uso del perdón que Dios puede dar. Dios da una gracia para perdonar, Dios da una gracia para restaurar lo que parece que no se pudiera restaurar. Y eso es lo que hay que plantearle a las personas que llegan. Escuché una vez a un pastor y es muy bueno, voy a pasar a contarle la historia. Que el pastor decía que cuando llegaban con problemas de matrimonio, que ya querían hasta divorciarse, separarse, él los separaba primero. Él decía, primero yo atiendo al hombre, y cuando entraba le decía, usted tiene la culpa, y entonces el hombre quedaba así, y luego sacaba al hombre y entraba la mujer y decía, usted tiene la culpa, y luego los dos los reunía. Ambos comparten la culpa si su hogar está caído, tienen que levantarlo, así que ambos tienen que hacer de su parte, ambos tienen que reconocer lo que han hecho. Y hay películas muy buenas sobre eso, esa película de Cicatrices, los dos tenían error, y la mejor manera y la más facilista es divorciense, sepárense y vuelvanse a casar. Estamos cayendo en ese mismo error que cae el mundo. Nosotros tenemos que entender que hay cruz que llevar. Jesús dijo, cada uno tome su cruz, y la cruz de más de uno es que les toca que esperar
casar porque lastimosamente él tomó decisión de casarse antes y no le consultó a Dios, pero ya está casado. Debe afrontar ese matrimonio, luche por él. No, ella ya no quiere nada. Pues entonces ore para que Dios cambie ese corazón. Dios lo puede hacer y hay miles de testimonios al respecto. Pero no, la mayoría de los que escriben hoy en día legalizan el divorcio y el camino más fácil. ¿Por qué? Porque no quieren pagar un precio. Y esa no es la idea. La idea es que el pueblo de Dios pueda llegar a esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y también el perdón está incluido ahí y el arrepentimiento, porque mucha gente se coloca como la víctima de este matrimonio sufrido, como le pasó a un varón, y eso es algo que los consejeros tienen que tener muy en cuenta. La gente cuando viene a contar sus casos, ellos no cuentan todo, solo cuentan lo que les conviene. Ellos no se muestran como son. Hay que escuchar las dos partes, como le pasó a un siervo amigo, una persona casado con una mujer que no era cristiana, pero ella consentía en vivir con él y ya le tenía 3 hijos. Pero este cristianito era patán, era guache en la congregación, oh, gloria a Dios, aleluya. Pero llegaba a la casa y cogía a la mujer a palo, a pata. Eso no está bien delante de Dios. El hombre fue al tiempo y le dijo a un ministro conocido y le dijo, varón, es que pasa esto, ya no es cristiana. Ah, varón, entonces usted tiene opción de volverse a casar, y le citó la escritura, porque no era cristiana. Pero resulta que ella consentía en vivir con él, pero llegó un momento que ella se quería ya separar de él, porque el cristianito no tenía buen testimonio, y ella ya cansada de los golpes de este señor. Eso no se lo contó ese personaje al ministro aquel. Ahora tiempo después se casó con una cristiana, y ahora hay problemas en ese hogar, porque está golpeando a la cristiana, está pegándole a la cristiana. Si ese hombre le hubiera contado a ese ministro que la razón por la que la mujer inconversa ya no quería vivir con él era porque él era guache, ese ministro nunca lo hubiera vuelto a casar. Así de sencillo, hay que escuchar todo, hay que profundizar todo. Cuando le planteamos todo el peso de la ley, de la doctrina cristiana sobre el matrimonio, las personas son reargüidas. El caso que le estaba contando, esta joven, 40 años, a los 16 se había casado, en Jamundí, aquí cerca, y ella se había casado y no sabía que el hombre con el que se había casado tenía problemas de droga. Él le había ocultado esa situación, pero ella, enamorada de él, pues sencillamente se casó muy joven. Él también tenía apenas 18 años, ella 16, y cuando se casó pues comenzó a ver cosas raras, ya viviendo con él, lógico, y resultó pues que un día lo pescó en fragante, consumiendo, y este hombre en vez de darle la cara se pisó, no fue capaz de darle la cara, avergonzado, y se fue para Venezuela. Y este personaje pues no se sabía nada si vivía o no vivía, y ahora ella conoció un hombre, y este hombre no tenía ningún problema, había tenido 3 hijos con una señora, pero nunca se había casado ni por lo civil ni por iglesia, nada. Entonces los dos vienen y me dicen, Carlos, ¿qué pasa? Entonces le digo, pues en esta situación contigo no hay problema, pero contigo sí hay una situación, hay un papel. No, pero Carlos, yo no me casé por la iglesia, me casé por lo civil. Peor, hay un papel. Entonces a ti ese papel te liga, de alguna manera tú firmaste allí. Entonces yo leí todo lo que la palabra habla y dice, uy, Dios mío. Entonces ella reflexionó y digo, o sea que ante los ojos de Dios yo estoy casado. Hay gente que no le gusta que digan que ante los ojos de Dios, pero es que la palabra lo plantea así. Y ella dijo, Dios mío, entonces ¿qué hago? Pues Luz Marina, el único que sabe qué pasó con ese joven es Dios, así que vamos a orarle a Dios. Pero mire que ya después de ella haberse allanado, y Dios mío, estoy casada todavía. Cuando ya una persona, después de haberle dado la doctrina y haber entendido su situación a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo reorgulle a través de la palabra, la exposición de la palabra alumbra, dice el Salmo 119. Entonces ella dijo, ¿qué hago? Entonces planteamos, vamos a ayunar por eso, vamos a orar por eso, y vamos a poner un tiempo para que el Señor muestre la situación, y ese papel es el que te tiene ligado. Entonces vamos a orar, y se planteó un tiempo de ayuno de 3 meses. No es que se ayunó directo, se ayunaba por tiempos, ayunos parciales, y al final terminó con una administración, y en esa administración alguien, sin ser dirigido ni haberle comentado nada, invitado a ministrar ese día, le dijo, hija, borro tu pasado y te doy una segunda oportunidad. Ella volteó a mirarme a mí, ¿y qué pasó? Le dijo, no, yo no le he dicho nada a ese señor, créale a Dios. Y ella al día siguiente, después de la administración, se fue para allá, para Jamundí, y habíamos planteado de que a ella la ligaba ese documento, un documento notarial firmada por ellos dos y por un notario de que ellos eran casados, y ella iba a buscar ese documento, y si no aparecía, entonces ella era libre de poder volverse a casar, porque realmente no estaba el documento. Ella se madrugó y fue a Jamundí, llegó y encontró el famoso documento. Lógico, esta mujer apenas recibió el documento, pues se agarró a llorar. Entonces las personas de la notaría pues pensaron, quién sabe, era un familiar difunto, era un conocido
conocido y pues ahora le entró nostalgia y ella se agarró a llorar y no paró de llorar y ahí se sentó y llore, pero ella le había dicho a Dios que sea tu voluntad, y ahí es donde más de uno no quiere hacer caso. El comentario de Matthew Henry dice, la gente decide por sí, luego quieren después buscar consejo cuando ya ellos hicieron lo que les dio la gana. Ahora, esta persona, después de entender lo que había hecho, le había dicho, ay Señor, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Cuántos son capaces de decirle a Dios en esa condición que está, hágase tu voluntad y no la mía, lo que tú digas? Si tú me quieres dar una nueva oportunidad, bien, si no, pues yo voy a acatar lo que tú digas, Señor. Ahí es la clave, tenemos que volver a lo que hablaba el día anterior. La ley de Cristo es que aprendamos a ser dirigidos no por hombres, sino por el Espíritu de Dios. Para eso tenemos la Escritura. Los hombres nos ayudan a acercarnos a la Escritura, de lo que estoy haciendo yo, pero realmente yo no soy el que determino lo que pase con su vida, amigo. Usted no puede confiar en lo que yo le estoy diciendo. Por eso yo a usted lo presento al Señor, le presento su palabra y le digo, mire, esta es su condición, pero vamos a hacer esto, y tenemos que plantear la posibilidad de acercarnos a Dios, escuchar lo que Él quiere decir, para que Él pueda guiarnos, y Él sí sabe hacer las cosas. Dios sí hace las cosas perfectas. Dice que esta mujer cuenta de que después de llorar pues un rato largo, pues ya se limpió sus lágrimas y se disponía a volver aquí a Cali, y cuando iba a hacer eso la llamó uno de los funcionarios de la notaría y dijo, señora, disculpe, la manda a llamar el notario. El notario siempre está en una oficina que no se ve, a ellos le pasan los papeles por un conducto. Entonces ahí la subieron y llegó hasta la oficina del notario. El notario apenas la recibió le dijo, señora, permítame ese papel. ¿Usted es la señora Luz Marina tal? Sí, señor. ¿Me permite la cédula? El hombre, hasta que no constató que era ella en persona, no le dijo lo que le iba a decir. Cuando ya verificó su identidad le dijo, señora, disculpe, mire, yo siempre he sido el notario de aquí desde hace tanto tiempo, y ese tiempo que usted se casó, yo estaba de vacaciones y estaba en mi reemplazo un compañero que él era abogado, pero él no estaba autorizado para hacer matrimonios ni para firmar actas de matrimonio. Él estaba autorizado para esto y para esto. Él no estaba autorizado para actas matrimoniales, y él sin embargo le firmó esto. Este matrimonio no es válido porque la autoridad tenía una invalidez. ¿Ella qué iba a saber de eso, amigo? Pero Dios sí lo sabía. O sea que esa mujer estuvo 24 años pensando que estaba casada y no estaba casada. Pero todo salió a la luz porque un día se acercó a la palabra, aceptó la palabra, se allanó a la palabra, se arrepintió de haber cometido todas esas cosas sin dirección del Señor, y le dijo al Señor, Señor, muestra lo que está oculto y hágase tu voluntad. Esa es la clave en todo este asunto de la consejería. No es decirle a todo el mundo, sí, usted tiene una segunda oportunidad, claro, Dios no es injusto. Es que ¿quién dice que Dios es injusto? Las personas toman sus propias decisiones, las personas hacen lo que les da la gana, las personas determinan lo que bien les parezca, y luego que les va mal, entonces, Señor, yo tengo una nueva oportunidad, o si no tú eres injusto. ¿Quién dice eso? Dios no violenta el libre albedrío de las personas. La gente tiene libre albedrío, pero después no se puede quejar de haber decidido mal. Hay que saber escoger. Yo tengo un testimonio muy bueno al respecto y tengo autoridad para enseñar esto, porque en un tiempo estuve apartado del Señor, y en ese tiempo que estuve apartado conocí a una persona, y yo sabía, esta persona había sido casada con un abogado, nada más y nada menos, y yo sabía que esa relación no era lícita y que en algún momento iba a acabar. Y cuando el Señor me volvió otra vez a sus caminos, gloria a Dios por eso, hermano, bendito sea el Señor que volvió otra vez a tener misericordia de mí, pues de alguna manera yo sabía que hasta aquí llegó esta relación, y yo se lo planteé a ella, pero ella no quería soltarme. Entonces un día, siendo que ella no era cristiana, que ya a través de este testimonio pues yo le compartí la palabra, y yo espero ahora en el nombre de Jesús que ella sea cristiana, pero en ese momento, ¿sabe qué hizo ella? Me dijo, papi, venga, yo lo recojo, necesito que vamos a hablar con una persona. ¿Qué pasó? ¿Con quién? Con un pastor que acepta el recasamiento. ¿Cómo así? Es que yo conozco la Escritura y yo sé que eso no está bien. El Señor me había dicho a mí claramente, Carlos, o ella o yo. ¿Cómo yo me voy a saltar eso? Yo podría haberlo hecho, yo podría haberme dejado guiar por la carne, podría haberme dejado guiar por el gusto que yo tenía por ella, decir, ay Señor, yo sé que tú me entiendes, Señor. No, yo ahí fui confrontado, ¿vas a hacer lo que es correcto? Y yo dije, no, sí, ella no es mi mujer, ella no es mi esposa. Y yo se lo dije, no, es que tú no eres mi esposa, tú ya eres casada. No, pero es que venga, es que las cosas no son así, este señor, él acepta el recasamiento, y él, no, yo nunca fui por allá. Le dije, no, eso no está bien. Ahí fui tentado y me paré en plano. Y eso fue hace ya 9 años. Y mire, volví al Señor, me volví a quedar quieto, soltero, porque yo no había tenido ningún compromiso matrimonial con nadie. Tuve una hija con una persona
persona, pero yo no me había casado con ella. ¿Y qué sucedió? Me esperé en el Señor y ahora tengo la bendición de que Dios me entregó una esposa legítima, amigo. Y tengo ahora ya una bebé con mi esposa y ha sido una bendición porque esperé la buena voluntad de Dios. Que había cometido errores. ¿Cuántos no hemos cometido errores? Pero Dios está allí para corregir todos esos errores nuestros. Solo que es que la gente espera que sea ya. Porque así es el mundo, la gente quiere ya. Y resulta que hay un tiempo que pagar, hay un precio que pagar. La desobediencia fue grande, así que hay un tiempo que pagar y esperemos en el Señor. Yo quiero hacer una oración, amigo, para cerrar esto. Si alguna situación queda en el tintero y usted quiere contactarnos al Ministerio de Instrucción Bíblica Sarmiento Arboleda, bien pueda, el número es 317-250-9000, lo repito, 317-250-9000 es mi número, Carlos Hernán Sarmiento. Cualquier tema de los que tocamos con mucho gusto, y hay temas que quedaron por tocar, porque hay muchos temas, gracias al Señor que nos ha entregado. Quiero orar para que usted, amiguita, hermanito que está en este dilema bravo, yo no quiero decirle que a usted se le coloca esto encima para que lleve ese bulto usted, hermano, y no, hermano, hay gente que quiere ayudarle, pero la gente que quiere solucionarle eso así a la ligera, ponga eso en duda. Maldito el hombre que confía en el hombre. Confía en el Señor, ponga su confianza en la palabra de Dios. Dios conoce el oculto, Dios conoce si Él le puede dar una segunda oportunidad, pero que sea de una forma legal, no porque un ministro lo dijo. La autoridad por encima de un ministro es Dios, y ese ministro pudo haber estado equivocado, amigo. Créalo, los hombres fallan, Dios no falla, su palabra es infalible. Qué bueno que usted espere la buena voluntad de Dios. Voy a orar por eso. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy, maravilloso Rey. Señor, yo coloco a estas personas delante de ti, Señor. Tú conoces esa encrucijada que viven y queremos pedirle, Señor, que alivies esa carga, Señor. Es difícil, yo me imagino, eso debe ser difícil y tortuoso, Señor. Llevar una situación de esta y queriendo tener un matrimonio, pero ya antes cometieron errores. Señor, permíteles que ellos hagan ese acto de rendirse a ti y arrepentirse delante de ti, porque ellos son los implicados de sus decisiones, fueron sus decisiones, tú no los forzaste, Señor. Pero muéstrale, Señor, si hay una segunda oportunidad para ellos, pero que seas tú quien les muestre, Señor, no un hombre. Guíalos, Espíritu Santo, hoy los entregamos en tus manos, tú los conoces, tú conoces cuánta gente está en este dilema, son muchos los que están en esta situación. Ayúdales, Espíritu Santo, tómalos de tu mano y guíales a la buena voluntad de Dios perfecta, agradable. Y te pedimos, Padre Celestial, que les guardes y que les ayudes a enmendar todo error de tu mano, Señor, a través de tu palabra y con la dirección de tu Santo Espíritu. Gracias, Padre, te doy. Gracias por tu gran bendición, Señor. Declaro bendecidos los hogares, declaro bendecidas las vidas, declaro que estamos creciendo espiritualmente, porque no se nos olvida que hay unas bodas maravillosas a las que nos vas a llamar muy pronto. Cualquier momento suena la trompeta y arrancamos para esa boda, Señor. Yo quiero que todos los ministerios que profesan a Cristo estén allí, así que haznos aptos y dignos para entrar a las bodas del Cordero con vestidos resplandecientes y finos, y no perdernos esas bodas por ningún motivo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo. Ministerio Sarmiento Arboleda, Ministerio de Enseñanza e Instrucción Bíblica, es patrocinado por Importaciones La Roca, los mejores precios en celulares para tu negocio. Wilson Arcos, gerente, en la carrera quinta número 1383, edificio BBVA, oficina 803. Óptica El Poblado, calidad y cumplimiento, consultorio de optometría, montura y adaptación de toda clase de lentes. Carrera 29, número 72J37, Poblado 1.